El diario de Christopher. Por la descripción que Christopher había hecho del ático de Foxworth, imaginé que el nuestro sería una 10ª parte de tamaño, si acaso, y que tendría zonas dedicadas a cables y tuberías. No se necesitaba mucho espacio en el ático cuando se construyó nuestra casa, y pocas personas que yo conociera usaban sus áticos para algo más que almacenamiento, como las cosas que mi madre seguían ahí. Mi padre cuidaba el espacio. No permitiría que se convirtiera en una reserva de insectos o murciélagos, ni que se llenaran de polvo. Una vez al mes subía. Ahora yo solía acompañarlo. Limpiábamos las ventanas, aspirábamos los suelos y los muebles guardados, y se aseguraba de que las cosas de mi mamá no se contagiaran de polillas. Todo se mantenía tan limpio y organizado como en su dormitorio. Me preguntaba por qué los Foxworths habían conservado todas esas pertenencias ancestrales: cuadros, ropas viejos, vitrolas y demás. Por la forma en que Christopher había descrito el estado en que se encontraba todo, incluyendo los libros plagados de insectos, era evidente de que no tenía ningún vínculo emocional con nada. Quizás en su fanatismo religioso era un pecado tirar algo, o quizás se aferraban a esos recuerdos moribundos, como decía mi padre, que hacía la mayoría de la gente en las casas que reformaba. Abrí el armario y empecé a revisar los vestidos de mamá. Los más caros estaban a la derecha. Solo tenía recuerdos muy vagos de ella llevándolos, pero uno me llamó la atención. Sabía que era un negro clásico, algo que nunca parecía pasar de moda. Tenía escote asimétrico y era sin mangas, con una falda tubo. Me quedé con el sujetador y las bragas y me lo puse. Mis pechos eran tan grandes como los suyos y mi cintura y caderas eran casi idénticas. Tenía una cremallera oculta. Pensé que nuestra bella talla de zapatos sería muy diferente. Pero cuando me puse sus plataformas Pit-Top, me resultaron cómodas. Emocionada con el vestido, me lo quité. Me volví a vestir y bajé a tenderlo al sol otoñal y al aire fresco para darle un poco de frescura. En realidad no necesitaba nada más. Pensé qué joyas me pondría, qué bolso llevaría y cómo me peinaría. Y luego intenté volver a mis deberes. Eso fue casi imposible. Después de haber estado en el ático y pensando en todo eso, sentí un deseo aún mayor de volver al mundo de Christopher. Pensé en bajar el diario, almorzar y leer un par de horas en la sala. Cuando me senté en la mesa de la cocina, me serví un poco de limonada. Le di un mordisco a mi sándwich de jamón con queso y pasé la página. Y empecé a leer. Mamá estaba entusiasmada con mi plan de decorar el ático, pero yo no me hacía ilusiones sobre por qué. Ella lo veía todo como una forma de mantenernos ocupados y distraídos de la situación en que aún nos revolcábamos. Cada vez que venía a vernos después de sus clases de secretariado, traía más materiales, crayones, pinturas, cualquier cosa para animarnos a continuar con ese gran proyecto. Como siempre añadía, el hecho de lo que estábamos haciendo impresionaría a nuestra abuela y contribuiría en gran medida no solo a ayudarla a recuperar el afecto de sus padres, sino también a convencer a su madre de que no éramos el engendro del diablo. Ay, cómo odiaba a Katie cada vez que decía esas palabras. ¿Cómo podía nuestra propia madre dejar que la suya nos llamara así, nombres, y nos describiera como malvados? ¿Qué habíamos hecho alguna vez que fuera pecaminoso? Sobre todo Christopher decía. Ni siquiera haría trampa en un examen de la escuela. Mamá adoptaba esa mirada triste y compasiva y describía cómo era más doloroso para ella que para nosotros. Katie se mostró escéptica. ¿Cómo era que llevaba ropa nueva y hermosa? ¿Quién se la había comprado? Tenía tanta variedad de zapatos. ¿Cómo podía odiarla tanto y, sin embargo, gastar tanto en ella? Es solo porque me estoy esforzando, nos dijo. Mi padre respetaba mi trabajo duro y la ambición. Por supuesto, odio las tareas escolares, pero las tolero por todos nosotros. ¿Tienes un buen profesor? Al menos le tienes cariño, pregunté. Había algo en la forma en que describía esa clase que me hizo pensar que podría estar coqueteando con ella. Ay, tengo a esa vieja profesora, declaró. No es de que considere así. Tiene un busto que entra en la habitación 2 minutos antes que ella y no le da vergüenza mostrárselo a sus alumnos, sobre todo a este hombre en particular. Creo que le molesta que me mire a mí y a ella, incluso con todo su alarde. De hecho, es un poco descuidada con su aspecto. Podría enseñarle un par de cosas sobre maquillaje y peluquería si me dejara. Katie se sorprendió de estar en clase con hombres. ¿Por qué querrían los hombres ser secretarios? Mamá lo describía como escritores periodistas, que necesitaban dominar la mecanografía, por cómo describía cómo algunos recluían a ella. Me pregunté cuándo se concentraba en su propio trabajo, si había algo que sabía que captara la atención de mamá. Era la atención de un hombre en ella. A menudo me preguntaba por qué eso no enfadaba a papá. A mí sí me enfadaba.
¿Estás pensando en salir con alguno de ellos?, preguntó sin rodeos Katie. Ella pareció sorprendida por un momento y luego asintió para sí misma. No, claro que no. Describió a uno de los hombres como tan pequeño y bajo que podría sacarlo de la habitación en brazos. No paraba de hablar de papá, de lo guapo y alto que era y de lo que vivió con él en su memoria. Me contó que pasaba la mayor parte de las noches llorando y pensando en él y en lo cruel que era el morir tan pronto, tan joven. Debería haber sido más cuidadoso y debería haberme dado una red de seguridad financiera. Debería haber pensado en mí, gimió. Todos los miramos fijamente. Se dio cuenta y añadió rápidamente. Bueno, me refiero a todos nosotros. No pude evitar que lo mataran, dijo Katie, enfadada. ¿Cómo iba a saber que le iban a chocar? Nadie puede saber la verdad, dijo mamá. No lo culpo por eso, solo estoy molesta por lo que he tenido que hacer. Pero no se preocupen, lo tengo todo bajo control. Estaremos bien, todos estaremos bien. Ninguno de nosotros dijo nada. Se puso esa máscara de sonrisas que yo odiaba verla usar. Y luego se fue después de besar a los gemelos. Besarme a mí y abrazar a Katie. Me mantenían los brazos frágiles a los costados. Por un momento no se me ocurrió nada alentador que decir después de que se fuera. Katie me miró. ¿Qué? Nada, Christopher. No tengo nada que decir que quieras oír, dijo y volvió a arreglar el ático. Pronto todos volvimos a eso. Para entusiasmarnos aún más con nuestro trabajo de decoración, mamá empezó a traer libros de manualidades. Mi trabajo era dirigir el trabajo como si estuvieran en una aula de kinder. Yo, como el maestro de los gemelos y Katie como mi asistente. Al principio los gemelos empezaron a rebelarse. No les gustaba estar sentados todo el tiempo en los pupitres y recibir las instrucciones. Luego, con todos los materiales añadidos y la sugerencia de mamá, que también hicieron manualidades con animales, se involucraron un poco más. Pero a medida que Katie empezó a cuestionar cada vez más sobre su progreso escolar, el escepticismo empezó a infiltrarse en mi muro de esperanza y a socavar mi optimismo. Algo no iba bien, pero no iba a sugerírselo a Katie. Ella pendía de un hilo, además de no poder estar al aire libre en una escuela donde pudiera relacionarse con otros estudiantes, tener novios, coquetear con chicos. Tenía que ser una madre sustituta para los gemelos y acompañarnos en nuestras tareas obligatorias. Todos los viernes teníamos que desmantelar la habitación y mantener todo el baño limpio al amanecer y luego arrastrar o cargar a los gemelos dormidos al ático para esperar y tomar nuestro cereal frío del desayuno, mientras las criadas, bajo las órdenes de nuestra abuela, limpiaban todo abajo. Katie se preguntaba por qué nunca se habían dado cuenta de que habíamos estado ahí. No nos sienten, deberían olernos, deberían haber oído algo. Es como si ya no existiéramos, dijo. Todos somos fantasmas. La verdad es que me pareció una idea interesante. Después de todo este tiempo a solas con mis hermanos y hermanas, sin poder dedicarme a mis propios intereses como antes, incluso cuando lo pasábamos mal tras la muerte de papá, no me importaba fantasear. Nada de esto existía en el mundo real. Me pareció una idea interesante. Después de todo este tiempo a solas con mis hermanos y hermanas, sin poder dedicarme a mis propios intereses como antes, incluso cuando lo pasábamos mal tras la muerte de papá, no me importaba fantasear. Nada de esto existía en el mundo real, me dije. Y si, al entrar en Foxworth esta noche, nos hubiéramos adentrado en la pesadilla de alguien más. Éramos invisibles para todos. Nuestra abuela era una bruja poderosa que nos cubría con sus manos y nos convertiría un poco más que fantasmas. Tenía poder de vida o muerte sobre todos nosotros, incluida mamá. Habíamos caído en el túnel mucho más oscuro que Alicia en el País de las Maravillas. ¿En qué piensas tanto?, me preguntó Katie. Por un momento sentí que me había pillado haciendo algo que no debía. Luego sonreí. Todas las cosas maravillosas que tendremos y haremos cuando salgamos de aquí, dije. Pareció decepcionada por un momento y luego dijo algo que me dolió más de lo que jamás podría imaginar. Sabía algo de lo que estaba segura, Christopher, era de que no eras un soñador como yo, o más importante como mamá. Depende de eso. Ahora me siento realmente sola. Qué triste para ella, pensé. Pero la fantasía de Christopher sobre volverse invisible era interesante. No porque fuera fan de la ciencia ficción ni nada por el estilo. No lo tomaba al pie de la letra, pero podía entender por qué los niños, sobre todo los que antes eran objeto de tanta atención, sentían que desaparecían en su aislamiento impuesto. Lo único que podían hacer era intentar ser felices en su mundo imaginario. Un ático viejo, sofocante y decorado, lleno de personas y cosas olvidadas. No era difícil creer que ellos también empezaban a sentir que podían ser olvidados. En cierto sentido, vivían en un cementerio. Mis pensamientos se estremecieron. No era difícil creer que ellos también empezaban a sentir que podían ser olvidados. En cierto sentido, vivían en un cementerio. Mis pensamientos se estremecieron. Al oír el timbre, sabía que no era el tío Tommy,
No llegaría hasta el lunes. Me incliné, aparté la cortina y miré hacia afuera para ver a Lana y a Suzette. Por un momento pensé en hacerles creer que no estaba en casa. Pulsaron el botón de nuevo en la puerta y una y otra vez. También llamaban, sabían ambas. Podían ser como unos bulldogs cuando están decididas. Me levanté, miré el diario rápidamente. Lo escondí debajo de unas pilas de revistas antes de ir a la puerta principal. El teléfono ya estaba sonando de nuevo, pensé. ¿Estarías en casa?, dijo Lana. Vimos a Kane con Ryan almorzando en el centro comercial y nos preguntamos por qué no estaba contigo. Le dije que saldríamos esta noche, dije, sonando un poco más irritable de lo que pretendía. Ambas sonrieron, porque mis amigas cercanas de repente me parecían tan inmaduras e insignificantes. Salir con ellas de repente era una distracción, una pérdida de tiempo. Nada de lo que pudiéramos hacer juntas tenía sentido. ¿Qué sabía ella sobre el sufrimiento real? Niños encerrados en un ático era solo otra historia de Halloween para ellas. Lana dijo que pensaba que podrías estar volviéndote un poco presumida, dijo Suzette. Todavía no me había apartado para invitarlas a pasar. ¿Por qué? Para empezar, me apresuraste a colgar el teléfono, dijo Lana. Siempre nos contamos todo y nos importarán las opiniones de las otras. De repente Kane Hills está fuera de los límites. Nunca hubo nada prohibido entre nosotros. No quise dar esa impresión, tenía cosas que hacer. Ninguna sonreía ahora, ninguna me creyó. Bueno, ¿te quedaste o no en la casa de Kane después de la fiesta? Ya se los dije, esa es una mentira estúpida que está difundiendo Tina Kennedy. Bueno, si no hablas con nosotros y nos cuentas qué pasó realmente anoche, ¿cómo vamos a poder defenderte?, preguntó Suzette, como si fueran ellas las que estaban siendo difamadas. Pasen, dije con un profundo suspiro, y dejen de ser escucheros como niñas. Se miraron, rieron y entraron. Me muero de sed, dijo Suzette, desmoronando cada capa de hielo que se había formado entre nosotras. Y me muero de hambre. No comimos nada en el centro comercial. Cuando vimos que Kane pasaba el día con Ryan, en vez de contigo pensamos que sería mejor investigar, añadió Suzette y corrió a la cocina. Siempre hacemos las mismas en la casa. Abríamos las neveras, buscábamos comida en los armarios, hojeábamos las revistas que había en la mesa. Inspeccionábamos las habitaciones de los demás, como si viviéramos en la casa donde estuviéramos. A menudo podíamos ser más como hermanas. Nos probábamos la ropa, nos prestábamos de todo y compartíamos secretos e historias que al menos en su caso podrían no gustarles a sus padres si se enteraban. Les ayudaba a preparar los sándwiches y luego me preparé una taza de té con una galleta, solo para poder sentarme a comer algo con ellas. ¿Y bien?, preguntó Lana después de morder su sándwich. Las mentes curiosas quieren saber. Wow, siento decepcionarlas. Era para mayores de 13, dije. No estuve ahí mucho tiempo, chicas, después de que se fueran. Ambas parecían decepcionadas. Con su reputación pensé que seguramente cruzarías el Río Grande, dijo Suzette. Tal vez lo haga esta noche, agregó Lana, sonando esperanzada. Suena como si eso fuera lo único en lo que pensaban, dije. ¿No es así?, replicó Suzette. De repente tienes 8 años otra vez. Piensen en ello, pero no es lo único en lo que pienso. No es lo único en lo que pensamos, Christine. Pero no hace tanto que todas hablamos de esto. ¿Cuándo te acercaste esa noche?, preguntó Lana. Más bien exigió. Tenía razón. Las tres hablábamos de eso muy a menudo. No estaba segura porque no estaba tan a la defensiva. Me miraron fijamente a mí. Con mi silencio. Creo que hablamos de eso todo el tiempo, porque realmente no éramos serias con ninguno de los chicos. Era algo abstracto, dijo Lana. Vuelve al inglés. Se tiró del lóbulo de la oreja. Supongo que lo que intentó decir es de que cuando te gusta a alguien, quiero decir, te gusta mucho. Te sientes diferente al hablar de los detalles íntimos, incluso con tus mejores amigos. ¿Tiene eso algún sentido? Simplemente me miraron. No, declaró Lana finalmente. No lo tiene. Hemos compartido cosas que no le diríamos a nuestras propias madres. Nada es sagrado cuando tienes una verdadera amiga. Y pensé que todas éramos verdaderas amigas. Lo somos, lo sé. Tal vez. Solo estoy avergonzada de los sentimientos ahora mismo. Tal vez estoy sorprendida de mí misma. Eso es demasiado profundo para mí, dijo Suzette. Se levantó y comenzó a lavar su plato y vaso. Te vas a hacer daño, ¿sabes?, dijo Lana. Los chicos como Kane pueden arruinarte si no tienes cuidado. Para Lana, dijo Suzette. No lo sabes, parece celosa. Solo intento darte un consejo. No tiene a nadie más que a nosotros. Se quejó, intentando defenderse. Pero su comentario fue como un dardo lanzando al centro de mi corazón. Tenían madres en las que confiar, si lo necesitaban. Yo no. A eso se refería, con que yo no tenía a nadie más que a ellas. Quiero decir, ya cállate, dijo Suzette. Se giró hacia mí. ¿A dónde te llevará a cenar?, preguntó ansiosa por desviarnos del tema. A la casa del río. Wow. Si alguien puede permitírselo es él. Sí, dijo Lana.
Nunca he estado ahí. Mi padre no se gastaría tanto dinero. Ahora sí que sonaba un poco celosa. ¿Qué te vas a poner?, preguntó Suzette. Se preguntaban si ya tenía algo. Algo de mi madre, dije. Sube a la habitación. Lo acabo de traer después de ventilarlo. Llevaba en un armario mucho tiempo. Te lo enseño, dije, y volvimos a ser mejores amigas. A las dos les pareció que me quedaba guapísima el vestido. Todos dicen que tu madre también era muy guapa, ofreció Lana, para ponérselo de su comentario en la cocina. Después nos sentamos a charlar sobre diferentes modas, sobre la ropa que se usaba antes en el instituto. Ambas hablaban de los chicos que les gustaba, pero admitieron que no se veían teniendo una relación demasiado seria con ninguno. Al menos no como yo parecía tenerla con Kate. Nuestra conversación giró en el torno a las próximas fiestas y eventos, a cómo íbamos a pasar las fiestas de Navidad y a las esperanzas de una fiesta de Nochevieja de verdad. En un momento en nuestra charla me quedé dormida pensando en Christopher y Katie, en cómo ese tipo de conversaciones y planes eran cosas que solo podían imaginar. Si de verdad habían estado en ese ático más de 3 años, se habían perdido lo mejor de la juventud. Tener novios, ir a fiestas, pasar ratos y tener llamadas interminables. ¿Cómo pudo su madre permitir todo eso? Permitir que se perdieran en esos años. Esas experiencias, ¿cómo creía que terminarían? ¿Por qué dejó que se prolongara tanto tiempo? No se daba cuenta de que serían socialmente inmaduros el primer día que volvieran al mundo. Sería como salir de una mina de carbón a la luz del día. Estarían ciegos por un tiempo. Suzette fue la primera en darse cuenta de que me había ido y sugirió que ella y Lana se fueran. Se nota cuando alguien señala lo que está por venir. Oh, no, yo no, dije. ¿Quieres estar fresca para tu cita?, dijo. Haz lo que hace mi madre. Acuéstate con trozos de pepino sobre los ojos. Uf, dijo Lana, qué olor. ¿Te bañas o te duchas después, tonta?, dijo Suzette, y salimos de mi habitación. Creo que necesito ayuda con la tarea de matemáticas, me dijo Lana cuando volvimos a la sala. ¿Crees que tendrás algún tiempo mañana? Claro, llámame por la mañana y lo arreglaremos. Suzette siempre fue la más entrometida de las tres. Miró alrededor de la sala y luego comenzó a ojear las revistas. Empecé a acercarme a ella, pero vio el diario. ¿Qué es esto?, preguntó. Oh, lo recogí. Mi diario, dije. ¿Llevas un diario? Suzette miró a Lana, quien se encogió de hombros. Solía tenerlo, dijo Lana, pero después de que mi hermano lo encontró y lo leyó en voz alta, lo quemé. ¿Entonces estamos en eso?, preguntó Suzette. Nunca lo sabrás, dije. Un diario es un personal. De todas formas, ya sabemos quién sale principalmente en esto, dijo Lana. Su nombre empieza con K. Suzette continuó mirándonos a mí y al diario con sospecha. Parece bastante viejo, dijo. Lo es, pertenecía a mamá, pero nunca lo usó. Oh, bueno, lo que quieras, bromeó, y se dirigió a la puerta principal. La seguí, pero no demasiado cerca. Sé que estaba agarrando el diario con tanta fuerza que lo desperté. Sí, le desperté sus sospechas, pero no pudo evitarlo. Pásalo bien, dijo Suzette. Sí, hagas lo que hagas, hazlo por mí también, agregó Lana y salieron. Me quedé en la puerta viéndola subir al auto de Suzette. Saludé con la mano y se volvieron del saludo. Pude ver que hablaban a 1000 por hora mientras se alejaban, como si fuera a dejar que nadie más te tocara. Le dije al diario y subí corriendo a ponerlo debajo de la almohada. Se había hecho tarde, tenía mucho que preparar, pero no podía dejar de pensar en nuestra conversación. Había hecho o dicho algo que les diera una pista de lo que realmente contenía este diario. Se habían creído mi historia. No podían imaginarse lo que yo había hecho, ¿verdad? Sería como una traición si dejaba que alguien más lo leyera o se enterara. Christopher me odiaría, pensé, lo cual era una tontería, por supuesto. Ni siquiera sabía que yo existía. De repente, esa idea cruzó por mi mente como un rayo. ¿Y si lo supiera? ¿Y si pudiera conocerlo? ¿Qué le diría? ¿Qué me diría? ¿Se sentiría terriblemente avergonzado de que yo hubiera leído su diario o terriblemente enojado? Se lo devolvería, por supuesto, pero él sabría que yo conocía sus pensamientos más profundos e íntimos. Y la verdad era que, sin importar cuán honesto quisiéramos ser, ninguno de nosotros quería que nadie conociera todos nuestros pensamientos más profundos e íntimos. Literalmente tuve que sacudirme para volver a lo que estaba haciendo, pero dejé esas imágenes en un segundo plano. Como diría papá, vuelve a ellas algún día. Empecé a apresurarme para prepararme de nuevo. Mi padre llegó a casa justo antes de que Kate me recogiera para cenar. Ya estaba vestida, peinada y maquillaje. Cuando lo oí entrar en casa, no podía recordar haber estado más nerviosa por nada que cuando salí de mi habitación y comencé a bajar las escaleras. Papá estaba abajo mirándome. La expresión de su rostro me dejó paralizada. Era una expresión que nunca le había visto. No parecía precisamente molesto, ni tampoco complacido. Creo que era más bien una mirada de asombro y sorpresa.
Por un momento empezó y luego se detuvo y esbozó una sonrisa. Ese vestido. Claro, es de mamá. Revisé sus cosas en el ático y lo elegí. Ahora usamos más o menos la misma talla. ¿Puedo usarlo? ¿Qué? Claro que sí. Ella querría que lo usaras. Estaría orgulloso de que te vieras así como yo te veo. Te ves muy hermosa, Christine. Y muy adulta. Gracias, papá, dije y seguí bajando. Él retrocedió un paso. A mí también me gusta lo que te has hecho en el pelo. Me recuerda mucho a ella. Le compré ese vestido para la cena de nuestro 10º aniversario. Todavía recuerdo cómo las demás personas en el restaurante dejaron de hablar o de hacer lo que estaban haciendo cuando entramos y la vieron. Odiaba ser el centro de atención, pero la hice reír, alegando que en realidad me estaban mirando a mí. ¿A dónde dijiste que te llevaba? A la casa del río. Cierto, él se rió. ¿Qué? Llevé a tu madre ahí para nuestro 11º aniversario. La comida, especialmente langosta frita a la diablo, es famosa por ahí. Y bastante cara. Tu madre no iba a perderla, pero insistí. Así era ella. Entonces pediré eso yo ahora, papá, dije. Siguió guardando sus cosas y salió a saludar a Kane cuando tocó el timbre. No la asustes. Claro que no, papá suplicó. Yo, soy un gatito, dijo, pero al abrir la puerta habría parado un ejército de hormigas con la mirada. Vi a Kane dudar. Hola, señor Masterwood. Pronostican posible lluvia fría esta noche, dijo papá en lugar de saludar. Cuidado al conducir. Sí, señor. Mi padre dijo lo mismo hace un momento cuando supo que iba a salir. Tu preciado cargamento, continuó papá, y dio un paso atrás para revelarme. Empecé a envolver los hombros con mi grueso chal negro de lana cuando los dos corrieron a ayudar. Papá se dio cuenta de que Kane tenía la intención de hacer lo mismo y se detuvo. Te ves fantástica, dijo Kane. Gracias. Miré a mi padre con severidad y vi que sus ojos comenzaron a iluminar una sonrisa. Que lo pasé genial, le dijo Kane. Gracias, señor Masterwood. Empezamos a salir. Papá se quedó en la puerta viendo a Kane correr a abrir la puerta. Saludó a papá, quien asintió, y luego se subió al auto. ¿Tu papá les hace eso a todas tus citas que vienen a recogerte a casa? ¿Hacer qué? Pues intimidarlos. Solo está siendo un padre, dije. ¿Cómo crees que serás cuando tengas un año? La verdad es que no me lo imagino. No es tan difícil de imaginar, dije, y él sonrió. Nos sacó de la entrada muy despacio, prácticamente arrastrándose de la casa. No me sorprendería verlo seguirnos, dijo, mirando por el retrovisor. Mira hacia atrás. Lo haría. No lo creo, dije. Probablemente haya avisado a la policía mejor. ¿Qué? Es una broma, Kane, dije. Negué con la cabeza. Creo que por fin ha encontrado la horma de mi zapato, dijo. La sonrisa en mi rostro amenazada por ser permanente o al menos durará el resto de la noche. Espero que tengas hambre, dijo. Me mato de hambre todo el día solo para que pudiera gastar un montón de dinero en ti. Se rió. Hay chicas que sí lo harían, pero por alguna razón, Christine, no creo que seas una de ellas. La casa del río era tal como lo habían descrito. El comedor principal era muy lujoso, con paredes de espejos y apliques que parecían antorchas parlantes. Había al menos 30 mesas, todas decoradas con flores frescas y suaves manteles blancos. Los cubiertos tenían ribetes dorados y todos los cubiertos y servilletas lucían el icono del restaurante. Una gaviota, con el borde de una ala en forma de tenedor. No sé si causábamos una impresión de que mi padre describió cuando él y mi madre entraron aquí en su aniversario, pero sí vi que llamamos la atención de la mayoría de las mesas y de algunos camareros y ayudantes de camarera. Kane llevaba un smoking verde oscuro y una corbata verde claro. Resaltaba el verde de sus ojos. Como éramos tan jóvenes comparados con las otras parejas de ahí, estaba segura de que de todas formas llamaríamos la atención. El camarero me apartó la silla e incluso desdobló mi servilleta para que la pusiera en mi regazo. Tomaremos una botella de Evian, por favor, dijo Kane. Sin gas. Oh, ¿con gas?, preguntó. No, sin gas está bien. Cuando el camarero se fue, me incliné hacia él. Todos a nuestro alrededor parecían estar escuchando. Está realmente hermosa, Christine. Estaba demasiado asustada para mirarte. Mucho tiempo con tu padre rondando. Deja de decir que te da miedo, papá. No, no da miedo. Bueno, quizás sí, un poco. Tienes razón. Si tuviera una hija como tú, estaría preparado para cuando aparecieran los chicos. Me vas a hacer engreír. Deberías. Tú también estás tan mal. Hice una pausa y eso no es reflejo. Aunque, ya sabes, un cumplido por cumplido. Ah, bueno, gracias. Claro, todas las chicas piensan que eres engreído, añadí, y él sonrió. Me dedicó su encogimiento de hombros al estilo Kane Hills. Ahora mismo, la única opinión de una chica que importará es solo la tuya. Nos trajeron la botella de agua y el ayudante de camarero nos la sirvió en los vasos. El camarero nos entregó los menús. Mis ojos se dirigieron rápidamente a las langostas Fra Diavolo. Costaban $55 el plato principal. Más barato del menú costaba 38 y era vegetariano.
No te preocupes por el precio, dijo Kane. He ahorrado todo este camino sueldo que tenía en casa. Que se rió. A mi padre le encanta contar esa historia sobre él y dos amigos que luchan por pagar la universidad. Wow. Bueno, tienes razón en que preocuparse. No me preocupo, una cosa es segura, nunca te daré por sentado. Creo que es un cumplido. Sonrió, se encogió de hombros y miró el menú. El fradiábulo está para chuparse los dedos, dijo. Fue realmente una de las noches más especiales que he tenido. Mi padre y yo íbamos a restaurantes y yo había ido con ellos, con amigos, pero normalmente eran de comida rápida y la experiencia no era inusual. Mi padre me había llevado a comer, pero era diferente ir a un restaurante especialmente bueno con él. Era tan atento conmigo como podía, y se mostraba más relajado y hablaba con libertad de su juventud, su familia y mi madre, cuando salíamos juntos. Pero esto era muy diferente, y no solo porque fuera un lugar muy caro y exclusivo. Me sentí más adulta sentada ahí con Kane. Fue en ese momento, mientras hablábamos de cómo lo había entrenado para sentarse y cenar como es debido, que lo comparé con Christopher. Había hecho un verdadero descubrimiento esa noche, sí, pero Kane no era solo otra cara bonita. Realmente era más maduro que sus amigos, tal vez. Solo tal vez era alguien en quien se podía confiar. Pareces tan divagando, dijo por un momento. No te entiendo. Me haces pensar en otras cosas, como cosas que he leído, dije. Eso es todo lo que entiendo. Por ahora, dije, una chica no puede revelar todos sus secretos demasiado pronto. Asintió sin sonreír. Serás como abrir una caja dentro de una caja dentro de una caja, dijo. Puede que te agobies con el esfuerzo. Ahora sonrió. Por favor, dijo. Agárrame. Y si mis amigas pudieran escuchar todo lo que él y yo nos decíamos, se lo creerían. Harían muecas y negarían con la cabeza, murmurando que no podemos ser reales. Pensarían que fingiríamos para impresionarlos. Y desde luego no apreciarían el diario de Christopher. Después de cenar pensé que no podría comer postre, pero Ken insistió en que pidiéramos el Alaska horneado. Son famosos por eso aquí. Empiezo a pensar que aquí son famosos por todo, dije, pero acepté. Estaba tan bueno que me atiborré. Creo que tendrás que sacarme de aquí en brazos, dije. De acuerdo, ni se te ocurre, le dije. Eres capaz de soltar alguna barbaridad en cualquier momento, después de pagar la cuenta, que no vi. Pero imaginé que equivalía la comida al menos una semana para mi padre y para mí. Se acercó antes de que el camarero me apartara de la silla. Me tomó de la mano y sonrió. Anticipó con la cabeza a alguna de las personas que nos miraban. Nos acompañó a dar el ticket de su auto al aparcacoches. Fue una noche maravillosa, Ken, gracias. Siento que el baile de graduación será una decepción después de esto. No sé si puedo llevarte, dijo. Vale, añadió. Después de que estuviéramos en su auto y nos marcháramos, lo confesaré. Quería impresionarlo, incluso abrumarlo esta noche. ¿Lo conseguiste? Se rió de sinceridad. No creo que ninguna otra chica con la que llevara aquí tuviera esa reacción. La mayoría se habrían visto y sentido incómodas ahí. ¿Llevarías? Pues, ¿a cuántas has llevado?, pregunté. Se encogió de hombros. A unas cuantas. Se giró hacia mí. Siempre es un desastre. Bueno, dijo, ansioso por cambiar de tema. Parece que la lluvia que tu padre temió vino y se fue. Mira, el cielo quedó despejado y las estrellas. Los dos guardamos silencio por un rato. Él ya sabía que no era alguien a quien pudiera apresurar, pero también era consciente de la posibilidad de que pensara que era demasiado conservadora, o peor aún, solo una provocadora tentadora. ¿Por qué no te llevo mañana tarde por la mañana? Y si el clima no está mal, probamos un picnic. ¿Un picnic? ¿En otoño? Se mantiene. ¿Viste el pronóstico del tiempo para mañana? Dicen que es un día de verano. El invierno se está tomando su tiempo, dijo. Mi padre me dijo que no había visto una decaída como esta desde que tenía mi edad. Debería haber sido meteorólogo. Nos da el pronóstico del tiempo como un reloj cada mañana. Un picnic, sonreí. Bueno, me gustaría. ¿A dónde iríamos? ¿Qué tal si volvemos a ese lago? ¿Qué lago? ¿Te refieres al lago de Foxworth? Sí, era diferente, quizás porque está tan ignorado. Parece interesante, ¿no? Seguro que podemos encontrar un buen sitio ahí. No lo sé, mi padre sigue con esa mudanza. Han vallado una parte y... El lago, ¿no? Tú tienes influencia, dijo. Compraré unos sándwiches, bebidas y fruta. O puedo prepararte un picnic, dije. No parece un picnic si todo está comprado. Se rió. Ok, entonces llévate la manta. Mi nuevo iPod y el altavoz de Bluetooth. ¿Estás seguro del tiempo? Te llamaré sobre las 10. Para entonces lo sabremos con seguridad. Y te recogeré sobre las 11:30. Si no, quizás vayamos al cine o algo así. Todavía tengo deberes. Me gustaría estar de vuelta a las 3. Sí, señora valedictoriana. Bromeó.
Hablamos unos minutos en su auto. En la entrada de mi casa le di las gracias por la cena otra vez, pero él insistió en darme las gracias a mí, diciéndome que yo había hecho que la cena valiera la pena, y no el restaurante. Nos besamos, un beso largo pero suave, cálido y lleno de promesas, y luego me acompañó hasta la puerta. Lo vi regresar a su auto. Se detuvo, me dedicó una sonrisa tentadora y se deslizó a su volante con gracia. Abrí la puerta y entré. Ahí estaba mi padre, esperándome en la sala, fingiendo estar demasiado interesado en algo de la tele como para subir a acostarse. Y bien, dijo, volviéndome hacia mí. ¿Sigo siendo todo lo bueno que decían? Más o menos para mí. En serio, pareció pensativo. Bueno, me alegro por ti, Christy. Te mereces cosas buenas. Tú también, papá. Ah, dije, no está lloviendo. Al parecer solo fue un chaparrón. Y el cielo se está despejando. ¿Quién quiere llevarme a un picnic mañana? Wow, qué tiempo tan loco. Oí que mañana iba a estar a unos 10 grados por encima de lo normal. Picnic a principios de noviembre, pero supongo que podrán disfrutarlo. ¿Y a dónde van? Pensamos ir al lago de Foxworth. Si te parece bien. ¿Qué? ¿El lago de Foxworth? Pero sí está un poco descuidado. Pero es interesante. ¿Quién lo cree? Supongo que yo también. ¿De acuerdo? Solo manténganse alejados de la obra y los escombros. Lo tengo todo vallado, pero aún queda mucho por hacer alrededor. De acuerdo, dije, dándole un beso de buenas noches y subí corriendo las escaleras para prepararme para dormir. Sin embargo, la idea de volver a Foxworth Halls me hizo volver al diario de Christopher, segundos después de cepillarme los dientes y meterme bajo la manta. Me atreví a pensarlo. Era casi como si fuera donde había estado mi familia perdida, casi como si me atrajera hacia ellos con este diario y con lo que habían dejado atrás, especialmente todos los secretos.